Bueno, pasamos al tiempo de la palabra. Como sabéis, estamos en el estudio de Génesis. Estamos en nuestra sesión número 8 y hoy nos toca el capítulo 6. Los días de Noé, lo he titulado, ¿vale? Además, esa expresión los días de Noé es muy bíblica, aparece incluso en el Nuevo Testamento, y creo que nos da un poco a entender el jaleo que hay con estos días, ¿no? Los días de Noé siempre es sinónimo de tiempo de misterio, de desconocimiento. Es mucho lo que no sabemos realmente sobre esta época, ¿vale? Y cuando incluso en el Nuevo Testamento se usa la expresión el día de Noé, creo que es significativo de que, oye, algo diferente había ahí, ¿no? Algo era distinto y que a raíz del diluvio cambió y configuró la tierra tal y como la conocemos. Así que capítulo 6, los días de Noé. Y como siempre, tenemos que tener en cuenta la importancia del contexto, ¿vale? Ya lo dijimos la semana pasada. Hay textos, hay capítulos que están ahí medio insertados. Recordad que la división capitular no es inspirada, que hay que leerlo todo de corrido, ¿vale? Pero hay textos que están ahí en medio y si mostráis esto que pinta aquí, que aburrido, que lista de nombres y de edades y de no sé qué, y de que entró tal y cual. Pero si ponemos en contraposición con lo que viene antes y con lo que viene después, encaja mucho mejor, ¿vale? Pedro nos dice que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación individual, sino que tiene que ser tenida en cuenta en cuanto a todo el contexto de la palabra. Pues esto es exactamente igual. La importancia del contexto. No podemos coger un capítulo y entenderlo separado de lo que se nos acaba de contar y de lo que se nos va a contar después, porque entonces ya no estamos haciendo una exégesis correcta, estamos haciendo una eisegesis. Recordáis que yo cojo el texto y lo amoldo a lo que yo creo. ¿Por qué digo eso? Porque este posiblemente sea el llamado capítulo de las interpretaciones, ¿vale? Vamos a leer cosas aquí. ¿Habéis leído el capítulo 6 en casa estos días? ¿Os ha surgido alguna duda? Pues está todo muy claro. Hay cosillas por ahí, ¿no? Hay como os trae esto, cómo se entiende, ¿no? Bueno, os digo desde ya que hay múltiples interpretaciones y que hay argumentos a favor tanto de una como de otra, ¿vale? Pero, repito, la importancia del contexto aquí es de vital importancia para saber dónde nos estamos moviendo. Si os parece, vamos a leer el capítulo 6. Os adelanto ya que no lo vamos a ver entero hoy vamos a ver hasta el 8, porque además sé que es lo que estáis deseando de ver, ¿vale? Lo leemos en texto, nos ponemos un poco en idea y ahora vamos al análisis. Génesis, capítulo 6. Sabéis que la historia de Noé va a abarcar varios capítulos, por eso la vamos a dividir en varias partes, ¿vale? No sé en vuestra Biblia el subtítulo que le pone arriba, en la mía pone la maldad de los hombres, ¿vale? Pero yo creo que ya nos va dando una idea de por dónde van los tiros. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró a Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir
toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Vas a establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. De cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, como decía, nos vamos a centrar en los 8 primeros versículos, ¿vale? Que yo creo que además son los que normalmente suscitan más interés o, ¿cómo decirlo?, más curiosidad, ¿no?, por las cosas que se nos narran en esos primeros versículos. Decíamos que es importante entender el contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato que vimos? Por aquí. En el capítulo anterior, ¿os acordáis? ¿Qué fue lo que vimos? Las dos líneas. Una era la línea impía, que partía de ¿quién? De Caín. Y otra, una línea que llamamos línea piadosa, que partía de Set, ¿vale? Que pasó a ocupar el lugar de primogenitura en la línea de Adán. ¿Vale? En el capítulo 5 se nos obvia a Caín y se centra en la línea piadosa, que es la de Set. Pero decíamos que esta línea seguía creciendo, ¿vale?, y que las dos líneas iban paralelas. ¿Recordáis dónde nos quedamos, verdad? Aparece Enoc se lo lleva a Dios, aparece el Lamec bueno, que es padre de Noé, y dice, mira, tú vas a ser especial, tú vas a aliviarnos de nuestras cargas. Y ahí nos quedamos con Noé, ¿vale? La Biblia establece ya las dos líneas, nos hemos quedado en Noé, la línea piadosa. Y ahora, a continuación, nos cuenta que, oye, pues su título te dice, la maldad del hombre. Y lo que hace hincapié el capítulo es que la maldad del hombre se ha extendido sobre la tierra. Resulta que hay dos líneas, una impía y una piadosa, pero que por lo que sea parece que la impía se está imponiendo. ¿Vale? Se está imponiendo. ¿Qué ha podido ocurrir ahí para que esta línea impía se esté imponiendo y el texto haga tanto hincapié en que toda la tierra estaba llena de violencia? Me llama mucho la atención que la palabra que usa es violencia. Y el texto la repite varias veces. Y dice que Dios la violencia y la tierra está llena de violencia hasta un punto que dice, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Algo ha tenido que pasar aquí para que esta línea parezca que se está imponiendo. Hasta tal punto se está imponiendo que de esta línea, ¿quién se salva solo? Noé. Solo Noé. Había algo que llamaba la atención del texto anterior, y es que siempre, antes de morir, se añadía la coletilla y tuvo hijos e hijas. Es decir, era muy numeroso. De hecho, el capítulo empieza diciendo que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Está hablando de números grandes, está hablando de extenderse por toda la tierra. Ese multiplicarse viene de todo eso, tuvo hijos e hijas, tenía una longevidad tremenda, recordamos que tenía muchísimos años, y eso les permitía tener familias enormes, vastísimas, amplísimas, no sabemos cuántos hijos llegaban a tener. ¿Por qué? Porque la Biblia ponía solo la lupa donde nos interesaba, en las personas que podían tener alguna relevancia para esta línea piadosa. Bueno, pues de toda esta línea tan grande que dura tantas generaciones, que tienen tantos hijos e hijas, que se extienden tanto sobre la faz de la tierra, se nos dice que solo no es. ¿Qué ha pasado entre medio? Algo gordo tiene que ocurrir ahí para que resulta que Dios mira la tierra y solamente Noé haya gracia delante de él. Él y su familia. Ojo, se nos dice de Noé, no sabemos si la familia fue un poco añadida en plan de, mira, gracias a Noé te vamos a salvar, que tampoco sería raro. Recordamos el caso de Lot, ¿vale? Cuando se está negociando con eso, bueno, mira, si hay 10 personas por amor a esas 10, no destruir la ciudad. Al final resulta que ni 10, que se quedan 4 gatos, literalmente, 4 gatos, ¿vale? Pero Dios estaba dispuesto a perdonar. Quizás el caso de la familia de Noé fuera así, no lo sabemos, ¿vale? De momento, no lo sabemos. Pero el caso es que este es el contexto en el que nos hallamos ahora mismo, ¿vale? Dentro de este contexto, bueno, antes que empezamos aquí. Sí, no es permanente, pero no sé por qué no borra. Bueno, aquí más o menos. Es que esta parte no sé por qué no la borra. Ahora ya está, ya más o menos
a que no, ¿vale? Bueno, pues en ese contexto llegamos a este capítulo, a estos primeros 8 versículos, y hay al menos 4 elementos que son los que tenemos que identificar para entrarnos bien de lo que ha pasado aquí. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Bueno, lo primero es, como hemos dicho, la consecuencia lógica de la longevidad. ¿Cuál es? Que se multiplican, ¿vale? Entendemos esto, ¿no? Eran personas muy longevas, viven muchas generaciones, tienen muchos hijos, con lo cual la consecuencia lógica es que la tierra se multiplica. En este es el punto en el que la Biblia retoma el relato. Aconteció, versículo 1, que después, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Hasta ahora siempre se ha hecho hincapié en la línea genética del varón, ¿vale? Son los nombres que se han citado. Pero, como hemos dicho, siempre se citaba tuvieron hijos e hijas. Y la consecuencia lógica de esta doctrina es que se multiplica, ¿vale? Ha ido creciendo sobre la faz de la tierra. Ahora bien, aquí se va a hacer hincapié en algo. Se dice las hijas de los hombres. ¿Vale? Es la primera vez que esta expresión aparece como tal. La faz de la tierra se va a llenar de la raza humana, se van extendiendo, tal y como Dios mandó en un principio, crecer y multiplicar, llenar la tierra. Oye, mira, pues eso parece que lo están haciendo bien. ¿Qué ocurre? Que empieza la cosa a cojear, ¿vale? Pero se nos cita la expresión las hijas de los hombres. Después aparece otra expresión, dice, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Otro grupo, los hijos de Dios. ¿Vale? Hijas de los hombres, los hijos de Dios. Otra cosa que se menciona aquí y que siempre llama la atención es que dice, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes. ¿Vale? Y otro grupo que se nos menciona y que suele llamar la atención, dice en el mismo versículo 4, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los valientes. ¿Vale? Son generalmente los 4 grandes puntos que marcan la curiosidad de este texto. ¿Vale? Yo creo que de aquí, de estos 4, el que menos interés suscita o el que menos duda suscita es las hijas de los hombres, ¿vale? Yo creo que esta expresión es literal, las hijas de los hombres, ¿a qué se está refiriendo? Pues a las mujeres que iban naciendo, ¿vale? Las hijas de los hombres son las hijas de los hombres, mujeres. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque aquí ya entra la interpretación, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver. ¿Estos gigantes y estos valientes son los mismos? Porque se los menciona a los dos en el versículo 4 y parece que de alguna manera los relaciona. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos hijos de las hijas de los hombres, los hijos de Dios, ¿vale? Esta unión dio lugar, dice la Biblia, a estos valientes. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad, ¿vale?, fueron varones de renombre. En otras traducciones, mira otras 4 traducciones, y hay pequeñas diferencias, ¿vale? En otras traducciones sí que se dice directamente que son los mismos. Se nos dice que tanto antes como después había gigantes que fueron los hijos de esta unión y que fueron los valientes. En otras versiones no usa la expresión valiente, usa personas de renombre o feroces, ¿vale? La expresión, lo que el texto está indicando aquí era que eran personas bastante agresivas. Eran personas que eran célebres porque iban arrasando con todo lo que veían. Y que eran fuertes, que eran poderosos, que prácticamente iban conquistando. Por eso se dice que eran varones de renombre. Pero parece ser que, por lo que hay en las otras versiones, la connotación es más bien negativa que positiva, ¿vale? No en todas las versiones usa la palabra gigante, ¿vale? Esta traducción de gigante empezó a darse sobre todo a través de la Septuaginta y de la Vulgata, que son las primeras que aparecen el nombre de gigantes. La palabra original
y esto quizás lo hayamos escuchado alguna vez, porque se usa mucho en novelas, en películas, es Nefilim. El Nefilim, ¿vale? Que viene del hebreo Nafal. Nafal, Nafal, literalmente significa caer, ¿vale? Así que Nefilim tiene dos posibles significados, se traduce de dos maneras. Entendiendo, o según como entendamos la traducción, nos vamos a ir por una línea o por otra. Vamos a ver las dos y las vamos a explicar. Hay quien traduce Nefilim como los caídos, y nos da una idea de por dónde van los tiros. Y hay quien traduce Nefilim, a partir de la raíz caer, como los que hacen caer, los derribadores. Es una de las traducciones más comunes. O los caídos o los derribadores, en el sentido de los que hacen caer, literalmente, ¿vale? Eso lo significaría Nefilim, que a partir de la Septuaginta y de la Vulgata se empezó a traducir como gigantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el concepto que nosotros tenemos de gigante no es el mismo que el concepto que la palabra tiene de gigante. ¿Nosotros qué entendemos por gigante? Pues lo que vemos en las películas, lo que vemos en las novelas, una cosa así grande como un edificio. Vamos a ver qué es lo que la Biblia entiende por gigante, ¿vale? Pero que sepáis que el término aquí clave es Nefilim, ¿vale? En el versículo 4 dice, había Nefilim en la tierra, es decir, había o bien caídos o bien derribadores. ¿A qué nos lleva esto? A dos diferentes teorías, ¿vale? Una teoría, digamos, terrenal y una teoría sobrenatural. ¿Vemos por qué una puede ser terrenal y otra sobrenatural? ¿Entendemos más o menos? La clave está en identificar qué es este Nafal, qué es este Nefilim, es decir, qué son los hijos de Dios que se ha mencionado en este versículo 2. Entendiendo qué son los hijos de Dios, podemos saber si sus hijos son o bien derribadores o bien caídos, ¿vale? Repito, hay dos teorías, las dos tienen sus puntos de vista, las dos tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Yo no voy a decir hoy cuál es la correcta, voy a decir la que yo creo que es correcta, pero no puedo deciros al 100% esto es así, entre otras cosas, porque es que no se sabe. Así de claro. Hay incluso una tercera teoría, pero es demasiado rebuscada ya y ni siquiera la vamos a tener en cuenta, porque habla de una especie de como de tribu de gente noble, muy poderosa, que se engendró, en fin, pero no hay base bíblica para eso, ¿vale? De estas dos teorías vamos a ver que puede haber base bíblica y que dependiendo de cómo identifiquemos qué significa este Nafal, vamos a inclinarnos hacia una teoría o hacia otra. ¿Cuál queréis ver primero, la terrenal o la sobrenatural? Vamos a ver las dos, así que la sobrenatural, mucha polémica. Bueno, pues vamos a ver entonces primero la sobrenatural, ¿vale? Vamos a llamarlo entonces los caídos. ¿Los caídos a qué nos suenan? ¿Vale? La línea sobrenatural. Doy la vuelta porque yo la tenía la segunda. ¿Vale? Estos Nefilim, o gigantes, ¿vale? Vemos aquí para que se vea, serían entonces identificados como los caídos, ¿vale? La gran pregunta que hemos dicho que hay que contestar es ¿quiénes son los hijos de Dios? Según esta teoría, los hijos de Dios, los Nefilim, serían la unión de las hijas humanas con los ángeles caídos. ¿Entendemos? Los caídos se traducirían literalmente por esos ángeles caídos que abandonaron, donde sea la Biblia, su lugar natural para venir a la tierra. Y que ven a las hijas de los hombres
se casan con ellas, porque la expresión esta bíblica significa que se casan con ellas, parece ser que con una o con varias a la vez, y les engendran hijos. De esta unión antinatural entre ángeles caídos, o demonios si lo preferimos, ¿vale?, con las hijas de los hombres, salen unos seres que la Biblia los llama los nefilim, los gigantes. Esto tendría sentido, ya que esta unión antinatural dotaría a estos seres nacidos de propiedades sobrehumanas, fuerza sobrehumana, fiereza, capacidad de lucha especial, tamaño exagerado, eran gigantes, se nos dice, ¿vale? Y tendría sentido entonces que esta unión antinatural pudiera dar lugar a estos seres. Entonces, los hijos de Dios, ¿qué serían? Los ángeles caídos. Estos ángeles caídos dan lugar a los gigantes cuando se unen con las mujeres. Claro, esto implicaría una mezcla de ADN, entre ADN angelical y ADN humano, ¿vale? ¿Es posible que se pueda dar esa mezcla? Bueno, ¿cuáles son los puntos a favor de que los hijos de Dios sean los ángeles caídos? Vámonos, por ejemplo, a Job capítulo 1. Job capítulo 1 y dice, versículo 6. Un día se nos ha presentado ya a Job y nos dice ahora la palabra. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Y quién estaba entre ellos? Entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes se presentan delante de Dios? Los hijos de Dios. Es exactamente la misma expresión que se usa en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios se presentan delante de Jehová y entre ellos está Satanás. ¿Vale? Y habla de Satanás, no habla ya de ese ángel caído, no es Lucifer, el lucero del alba, ya es un caído. ¿Vale? Ya lo identifica como Satanás. Sabéis que posiblemente el libro de Job es el más antiguo de las Escrituras, el primero que se escribió antes de la ley, ¿vale? Por eso de referencia alguna en Job a la ley. Así que aquí se nos refiere a los hijos de Dios como ¿quién? Los ángeles, ¿vale? Pero que en este mismo libro de Job, si nos vamos al capítulo 2, versículo 1, nos vuelve a decir: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Satanás va de nuevo a rendir cuenta ante Dios y se identifica como los hijos de Dios. Misma expresión. Si nos vamos al mismo libro de Job, el libro de Job es muy interesante, algún día tenemos que meterle mano. Al capítulo 38, ya casi al final del libro, cuando ya el pobre Job ha pasado por el Calvario, los versículos 6 y 7, es el mismo Dios el que le habla a Job y le dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estas son palabras de Dios a Job. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando tracé sus medidas, cuando puse su piedra angular. Dice: y todos los luceros del alba se regocijaban con los hijos de Dios. En otras traducciones se traduce directamente como ángeles. ¿Vale? Y es la misma expresión que hemos visto en Génesis capítulo 6. Así que, según esta rama, los hijos de Dios serían no solo ángeles caídos, sino ángeles en general. ¿Qué ocurre? Que cuando metemos a estos ángeles el término nafal, tiene mucho sentido que sean los caídos desde el cielo o los caídos desde su posición de preeminencia, ¿vale? Y sabemos que estaban en la tierra porque la serpiente fue usada por Satanás estando ya en Edén, ¿vale? Así que los hijos de Dios, según esta traducción, serían los ángeles. Si nos vamos, por ejemplo, a 1 de Pedro,
Vamos a leer varios textos hoy porque son temas un poco raros. Primera de Pedro, si alguien lo encuentra lo puede leer, ¿eh? Capítulo 3, versículos del 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Sí, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuándo dice? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, que dice que Jesús fue a predicar a los espíritus desobedientes en el día de Noé. Los espíritus desobedientes de los días de Noé. Y se dice que están, ¿qué? Encarcelados. ¿Por qué se encarcelaron? Por su desobediencia. Quienes apoyan la teoría de que los Nefilim son hijos de los caídos, piensan que estos espíritus desobedientes y que están encarcelados por eso, fueron precisamente estos ángeles que abandonaron sus lugares celestiales y desobedecieron a Dios. En Judas 6, la epístola de Judas, que ya la hemos estudiado, en Judas 6, ¿en qué capítulo? ¿Vale? En Judas 6 se nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿vale?, sino que abandonaron su propia morada, que nos dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el día del juicio, para el juicio del gran día. A los ángeles que no guardaron su dignidad. Es interesante la expresión, no guardaron su dignidad. Cuando alguien pierde su dignidad, ¿qué hace? Se contamina, hace algo que no le corresponde, se nos dice, oye, eso no es digno de ti. Y la palabra dice que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron los lugares que le correspondían y desobedecieron. Y oye, eso concuerda con la primera de Pedro, que dice que Dios los ha encarcelado, ¿vale? Ahora bien, en primera de Pedro, ¿vale?, el espíritu de Noé, los que no guardaron su dignidad, ¿vale? En primera de Pedro, ¿para qué se nos dice que bajó Jesús? Para predicarles. ¿Tendrían capacidad de arrepentimiento y de redención esos espíritus caídos? No la tienen. No la tienen. Sin embargo, puede que hubiera gente que se condenó en los días de Noé que podrían tener esa capacidad, ¿vale? Es uno de los textos oscuros. Este texto de primera de Pedro es de los más oscuros que es la palabra. Se nos dice que Jesús bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en los días de Noé, y que hasta ese momento estaban ahí encarcelados. ¿Qué pasó con eso? Ni idea, porque la palabra no lo dice. Eso queda entre Dios y ellos. Pero no sabemos nada más, ¿vale? Pero podría ser que sí que concuerde con esta teoría. Esos ángeles que desobedecieron, que perdieron su dignidad, mezclándose con el hombre y que dieron lugar a esta raza de gigantes superpoderosos que iban poco menos que arrasando la tierra, ¿vale? Quien cree esto se basa también en el libro de Enoc. ¿Habéis leído alguna vez el libro de Enoc? ¿Por qué no? Ah, porque no está en la Biblia, claro. El libro de Enoc es un libro apócrifo, ¿vale?, que se calcula que fue escrito aproximadamente 1000 años después de estos eventos, con lo cual, claro, ya la autoría empieza a bailar un poco, ¿vale? Pero en el libro de Enoc prácticamente se nos dice esto, que estos Nefilim eran los ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres humanas y que nacieron estos hijos. ¿Por qué hay gente que le da credibilidad a este libro de Enoc? Precisamente por el texto que hemos leído en Judas. En Judas hay un pasaje donde se cita al libro de Enoc, ¿vale? ¿Quiere decir eso, por lo tanto, que el libro apócrifo de Enoc es inspirado? No. Pero la Biblia señala que un dato histórico dado en el libro de Enoc es cierto, punto.
Un libro apócrifo históricamente puede ser cierto, puede ser correcto, pero eso no significa que sea inspirado. Y Judas lo que hace es coger un hecho histórico que viene reflejado en el libro de Enoc y lo plasma, ¿vale? Pero hay que usar eso para decir que, por tanto, todo el libro de Enoc es inspirado, y digo que por fechas no cuadra, ¿vale? Y de ahí sacan la teoría de que, bueno, que estos hijos de Dios son, por lo tanto, los caídos. Hay quien dice, no hombre, pero es que un ángel no tiene cuerpo físico. También hay un contrapunto para eso, porque si nos vamos a Sodoma y a Gomorra, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron allí a hacer que Sodoma y Gomorra fuera destruida? Dos ángeles que tenían apariencias de hombre, que tenían tacto y cuerpo físico y que todos los podían ver, hasta el punto de que cuando los de Sodoma los ven allí, dicen, no, danos a estos hombres que queremos tener relaciones con ellos, porque seguramente serían muy atractivos de apariencia, ¿vale? Eso encaja muy bien con esta idea, ¿verdad? Que a las hijas de los hombres, estos caídos, les resultarán tremendamente atractivos, ¿vale? Hemos leído hoy un pasaje en Josué, ¿verdad? ¿A quién ve Josué? Ve a un varón vestido de guerra y con una espada. Y él le pregunta, dice, ¿tú eres amigo o enemigo? Porque él lo ve y piensa que es un humano. Y el otro se identifica y dice, no, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero Josué lo ve como un hombre. Pero allí estaba ese ángel con cuerpo humano, transfigurado. ¿Tuvo Jesús un cuerpo humano? Lo tuvo. Y cuando fue necesario se transfiguró, ¿verdad? Así que bueno, sí que sabemos que los ángeles pueden adquirir aspecto humano. ¿Es su aspecto natural? Pues según vemos, por ejemplo, en Isaías, no. En Isaías, cuando él tiene la visión del trono, se nos dice que hay una serie viviente con 3 pares de alas y en cada lado, con una se tapa la cara, con otra los pies, y dice que tienen ojos por todas partes, claro. Algo que si lo viéramos así nos espantaría. No sabemos tampoco qué tamaño tiene un ángel, si es que podemos medirlo físicamente en su aspecto natural, pero sí que sabemos por la palabra que un ángel puede tomar apariencia humana y que puede interactuar con los humanos. Pasó en Sodoma y Gomorra, pasó con Josué, vemos apariciones del ángel de Jehová en el libro de Jueces, cuando dice, bueno, venga, pues ponme el vellón, que yo lo voy a hacer que esté mojado, ¿vale? Interactúa con la raza humana. ¿Es posible entonces que estos ángeles caídos, que dice la palabra, que perdieron su dignidad, que abandonaron su morada celeste, donde realmente deberían de estar, pudieran tener incluso un mayor grado de interacción con la raza humana? ¿Es posible? Pues a ver. Estos son los datos. Yo no voy a decir lo que tenéis que creer o lo que no, pero estos son los datos y estas son las bases que hay. Ahora bien, ¿hay datos en contra para esta teoría? Pues evidentemente también los hay, ¿vale? Nos quedamos aquí con los caídos. Seguimos con la teoría sobrenatural, pero vamos a ver los datos en contra. Lo primero es que el texto nos dice que ya había gigantes cuando esto ocurrió. Y en esto concuerdan prácticamente todas las traducciones. El texto dice literalmente, había gigantes en la tierra y también los hubo después que los hijos de los hombres se unieron a las hijas que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Sí, ya había gigantes en la tierra. Lo ponen como dos hechos separados. Hubo antes y hubo después de esta unión, es lo que dice el texto. Con lo cual, puede ser que estos gigantes tuvieran otro origen, ¿vale? Recordad lo que ya hemos dicho en semanas anteriores. Sabemos un poco de la raza humana en aquel momento, de cómo era su genética, de por qué vivían tantos años, por qué eran tan fuertes, por qué eran capaces de engendrar hijos con 500 años. Es decir, no nos cabe eso en la cabeza actualmente, lo creemos por fe, pero es algo que es difícil de digerir con lo que conocemos actualmente de la raza humana. Así que la Biblia nos dice que ya había gigantes antes de que esta unión se diera. La unión fue cierta, ¿vale? Pero es posible que estos gigantes, estos nefilim, no fueran fruto de esa unión. Hay una cosa que sí hemos de tener en cuenta, y es que esta zona geográfica del planeta, todo lo que es este Oriente Próximo, toda esta parte del final del Mediterráneo, desde nuestro punto de vista, claro, es una zona donde se da con frecuencia personas de gran altura, ¿vale? ¿Se menciona en la Biblia algún otro gigante? Aquí se nos ve, por ejemplo, a Goliat. ¿De dónde era Goliat?
¿vale? Se cree que era rafaíta, ¿vale? Que es una de las familias de los gigantes. Goliat medía 2,90 metros. ¿Vale? 2,90, se dice la Biblia que medía Goliat. Claro, una cosa es un tío de 2,90 y otra cosa es un tío de 20 metros. ¿Entendemos ahora el concepto de gigantes? Que es que a lo mejor estamos pensando en algo exagerado que no es así, ¿vale? Hoy en día, en esta zona de la Tierra, se siguen dando gente de gran altura. El actual récord del mundo de altura lo tiene precisamente un hombre que creo que es de Cisjordania. Son 2,72. ¿Vale? 2,72. Y su apariencia, aparte de su altura, es de gigante. Manos enormes, cara alargada, rasgos casi animales, ¿vale? Y son 2,72 de altura. Hay un luchador que es famoso porque además ha hecho películas y tal, que le llaman el Gran Cali, que también es de origen de esta zona, que creo que está en 2,35, ¿vale? Pero además pesa como 170 kilos. Es como un oso de grande, enorme, pero de verdad, un tío enorme. Y también es de esta zona. Y casi todos los récords que tienen de altura, casi todos o son de la zona o tienen antecedentes genéticos de esta zona. ¿Os acordáis de un jugador del Barcelona de baloncesto que se llama Roberto Dueñas? Roberto Dueñas medía 2,21 y era un tío, tú lo veías prácticamente como el Gran Cali. Y también tiene orígenes, aunque nació en España, creo que son de Libia o de por esa zona. Es una zona que genéticamente, por lo que sea, da gente grande, ¿vale? Y tenemos el ejemplo de Goliat en la palabra. Pero aparte de eso, ¿hay más gigantes en la palabra después del diluvio? Pues vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, vamos a ver que ya había gigantes antes y gigantes después. ¿Vale? Como por ejemplo, Goliat, que era rafaíta, ¿vale? ¿Por qué digo que es importante el antes y el después? Porque hemos leído en el texto, que se nos dice literalmente, versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, ¿vale? Si todo lo que hay en la tierra muere, y entendemos al texto de Judas 6 y de Primera de Pedro, y esos espíritus que desobedecieron y cayeron están encarcelados por su desobediencia, significaría que después del diluvio no podrían volver a tener relaciones con hijas de los hombres, porque estaban encarcelados, ¿no? Eso significaría que, por lo tanto, después del diluvio no debería haber más gigantes en la tierra, ¿no? Pues vamos a ver qué nos dice la palabra. Sabemos que Goliat ya está por ahí, con sus 2,90. Sabemos que hay una raza genética que proviene de esta zona que es especialmente fuerte. Vámonos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio 2, del 11 al 20. Perdón, 11 y 20. Dice... Vamos a empezar del 10. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak, ¿vale? Empieza a citar familias específicas que eran especialmente grandes. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anak. Y los moabitas los llamaban emitas. Es decir, eran tenidos por gigantes por su altura, pero porque eran gente especialmente grande. Desterrar la idea de un tío grande como una montaña, porque eso no aparece en la Biblia. Versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeros, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos que habitaron en su lugar. ¿Vale? Vuelve a mencionarse tribus, pueblos de gente grande, dice pueblo grande, pueblo poderoso. ¿Encaja esto con esos valientes que fueron de renombre de la antigüedad? Pues podría encajar perfectamente, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, también a Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Oye, se menciona otra tribu. Og, rey de Basán, es el único que ha quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos
y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre, para que nos entendamos, unos 3,90 metros. ¿Vale? Esa era la longitud de su cama, con lo cual él sería algo más pequeño, y era el rey de estos gigantes. ¿Vale? A ver, una bestia de tío. Imaginaron a alguien que pudiera medir 3,5 metros. Hoy en día se ve raro, pero tenemos casos de 2,72 a día de hoy, ¿vale? Donde, en fin, la raza está más contaminada, donde la genética ni mucho menos es tan fuerte como en estos tiempos y donde había cosas que hoy en día desconocemos. Pero se nos habla de aquí de un tal Og, rey de Basán, el rey de estos gigantes, y que su cama medía 3,90 y era de hierro para soportar su peso. Tendría que ser un tío realmente grande, ¿vale? Pero esto pasó después del diluvio, ¿vale? Más textos. Segundo de Samuel 21-22. Segundo libro de Samuel, que no segunda, ¿vale? Acordaros, segundo de Samuel 21-22. Dice y el texto. Vamos a ver en el 21. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Es decir, por manos de David, mucho después del diluvio. Y se nos dice que estos eran descendientes de esos gigantes que cayeron por manos de David. ¿Vale? Muchísimos años después de eso. Primero de Crónicas 24. Primero de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer en contra de los filisteos. Y Sibecai, Husaíta, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. De los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Esto nos dice dos cosas. Que seguía habiendo tíos especialmente grandes por ahí, y que de invencible no tenían nada. Porque dice que fueron humillados. Que David mismo con sus hombres se cargó a 4. ¿Vale? Así que sí, eran fuertes, eran poderosos y tal, pero ni mucho menos eran sobrenaturales, ni mucho menos tenían una fuerza sobrehumana que los hiciera invencibles. Que asustarían, que serían grandes, que serían fieros guerreros, evidentemente. Alguien de ese tamaño, de esa altura y de ese peso, por una catedreta de barata, que es de cajón, ¿vale? Pero aquí incluso se nos dice que fueron humillados, los destrozaron, ¿vale? Algunos pueden pensar, claro, pero es que aquí está usando el término gigantes en el sentido de hombre grande, pero que nosotros hemos hablado antes de un término concreto. ¿Cuál era? El nefilim, que venía de caer, ¿vale? Solo una vez más se menciona el término nefilim en la Biblia. ¿Sabéis dónde es? Número 1333. Y usa el término nefilim. Han mandado a los 12 espías, ya está Moisés al cargo del pueblo y están luchando por la tierra prometida, ¿vale? Digo para que entremos en contexto. Mandan a los 12 espías y conocemos la historia, ¿verdad? Que llegan 10, y dicen, mira, ahí no hay quien entre. Ahí no hay quien entre. Menos Josué y Caleb, que dijeron, nosotros vamos a ir para adelante. Y este es el reporte que hacen. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Raza de los gigantes. Raza de los gigantes. Este gigante es raza de los nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Y habla de una raza. ¿Vale? Una raza de gigantes. Y repito, la palabra que usa es nefilim, la raza de los nefilim. Es decir, una raza genéticamente más grande que los demás. Y estamos hablando de la conquista de la tierra prometida. Muchos años después del diluvio. ¿Garantizó Dios que todo ser viviente que tuviera vida en su carne moriría? Sí, todo. Esos espíritus que habían caído, que dejaron su dignidad, nos dice la palabra que están encarcelados en prisiones de oscuridad. Lo dice. ¿De dónde salieron estos nefilim entonces en este momento?
Porque aquí ya no hay lugar para una unión sobrenatural, ¿verdad? Es una raza de gigantes, de seres más grandes de lo normal, pero más grandes podemos hablar de 2,5 metros, de 3 metros. ¿Encajaría esto con esa raza de derribadores, de gente guerrera que iba arrasando, de gente que eran valientes guerreros y tal? Pues sí que puede encajar perfectamente, ¿vale? Pero lo que nos dice aquí, que estos nefilín, que aparece en número 13, es ya después del diluvio. Mucho después del diluvio. Y se usa la misma palabra. Los derribadores, los que hacen caer por su fuerza, por su ferocidad, porque van a la conquista. Y por eso, cuando los judíos los ven, dicen, no, ahí no entremos, que estos son nefilín. Estos son de la raza de los derribadores que ya eran famosos en la antigüedad. Y usa la misma palabra. ¿eh? Si te vas al original, usa nefilín, el nafal, los que hacen caer, los derribadores. Y después hay un dato fundamental, que lo hemos dejado para lo último, y es un texto que todos conocemos. Mateo 22, 29 y 30, y Marcos 12, 24, 25, y creo que todos los hemos leído eso alguna vez. Vamos a leer, por ejemplo, desde Mateo. ¿Vale? Mateo 22, 29 y 30. Se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. ¿Vale? Recordamos, dijeron, una mujer se casó y este murió y tal. Y dijeron, en la resurrección de los muertos, ¿quién será su marido? Conocemos el texto, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 22, 29 y 30. Dice, entonces respondiendo a Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras, y el poder de Dios le dice, ignorando las Escrituras. Quizás eso está haciendo referencia a un texto antiguo que ellos deberían conocer y no preguntar eso. ¿Por qué erráis? Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y ni se casan, ni se dan en casamiento, ni tienen sexo. Y en Marcos se repite prácticamente el mismo texto. Marcos 12, si lo queréis leer en casa, para no alargarnos mucho, 24 y 25. Jesús mismo, hablando de los ángeles en el cielo, dice que ni se casan, ni se dan en casamiento. Jesús niega esa posibilidad. Así que, cada uno que crea lo que quiera. Pero estos son los puntos a favor y los puntos en contra. Ahora bien, teníamos otra línea, ¿verdad? Tenemos, esto bien, a los nefilín, ¿vale? En vez de los caídos, los derribadores. Es la otra opción que tenemos de traducción, ¿vale? Que es la línea, digamos, terrenal. ¿Cuál sería esta línea terrenal? Es muy simple, ¿vale? Sabemos que hay dos líneas, la impía y la piadosa, ¿no? La de Set y la de Caín. ¿En qué se hizo hincapié en la línea de Caín? Ni se hablaba de cuántos hijos tuvieron, ni qué edad, ni si engendraron antes o después. ¿En qué se hace hincapié en ellos? En que fundaron, ¿qué? La primera ciudad. En que fueron hacedores de tiendas, músicos, ganaderos, se desarrollaron mucho. Eran personas proactivas. Crecieron tecnológicamente y se extendieron. Era gente muy activa, gente con capacidades. ¿Vale? Dejamos esto aquí. Tenemos a la línea piadosa, la línea de Set, que nos lleva hasta Noé. Que al final parece ser que es el último que queda piadoso de esta línea piadosa. Y decimos al principio, oye, ¿qué ha pasado para que solo quede Noé? ¿Qué ha podido pasar aquí? Pues lo más posible es que esta línea piadosa en algún momento se cruzara con la impía. ¿Y cómo se cruzan las líneas? Pues a través de la genética. A través de la genética. Así que los hijos de Dios, esta línea piadosa, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas
y empezaron a casarse con ellas. ¿Qué ocurre? Que se empiezan a casar, a tener hijos con una línea que es muy proactiva y que podría dar lugar a seres valientes, a gente de renombre, a gente conquistadora, a gente que fuera de un sitio a otro ganando guerras, porque era gente proactiva, era gente que además tenía una tecnología para la época, que se encargaban de hacer tiendas, que unos tocaban música, otros eran ganaderos, otros se nos dice que era padre de todos los que trabajan en el metal, con lo cual eso te da armas de guerra, y era en estos tiempos una ventaja descomunal sobre otras ciudades. Es posible que estos valientes, estos nefilim, fueran los derribadores, los que hacen caer, porque eran feroces, eran impíos y tenían la tecnología necesaria para poder ganar guerras y poder ser gente valiente y gente de renombre, ¿vale? Es decir, que estos derribadores son la mezcla de la línea de Set con la línea de Caín. ¿A qué dio lugar a eso? A que al final solo Noé hallara gracia ante los ojos de Dios. ¿Sería ese motivo para desatar la ira de Dios? Conociendo el carácter de Dios en las Escrituras, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo que Dios ha demandado siempre a su pueblo? Obediencia y santidad. ¿Y qué es la santidad si no evitar la mezcla? ¿Tendría sentido la traducción de los que hacen caer los derribadores con esto? Pues también tiene sentido. También tiene sentido. Tiene sentido, además, en el contexto bíblico histórico que estamos viendo. Nos ha contado el capítulo 4 esta línea. Nos ha contado el capítulo 5 esta línea. Llega el capítulo 6 y ¿qué te cuenta? La mezcla de las dos. Y te dice que la mezcla de los dos dio lugar a la violencia en la tierra, a la maldad del hombre. Y que Dios vio aquello y dijo, mira, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. ¿Tiene sentido esta teoría? Pues también tiene sentido, y me parece, a mí personalmente, con mayor posibilidad de que fuera cierta, más lógica según el contexto bíblico y sobre todo más coherente, ¿vale? Viendo los puntos en contra que tenemos en las mismas escrituras entre los nefilim como gigantes sobrenaturales. Y que, como repito, es muy posible que esto diera lugar a la ira de Dios. Ahora bien, ¿es esto lo importante del texto? Porque esto lo menciona la Biblia ahí en 4 versículos como de pasada. Parece que no le da importancia ninguna. La Biblia no se centra en esto. En lo que se centra el texto es decir que, viendo esto, viendo esta mezcolanza y a lo que viene a lugar, dice, vio Jehová que la maldad de ¿quién? De los hombres, y habla la maldad de los hombres, ¿vale? Era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta la línea piadosa de Set se corrompió. Pasan los años y terminan mezclándose. ¿Por qué? Porque resulta que esto es atractivo, esto les llama la atención y lo quieren. Así que empieza esa mezcla. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta es la importancia del texto. Que se había corrompido tanto la tierra que dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón. Y también hay gente que ve cierta polémica en este texto porque dice, ¿cómo le va a doler a Dios la maldad del hombre? Si Dios es omnisciente y todo lo sabe. Un ejemplo muy fácil, ¿vale? Yo veo a mis hijos y están en el salón y veo que están muy callados y los miro de reojo. Y yo sé que van a hacer alguna trastada. Porque tú lo ves, que lo estás viendo venir. Y te das cuenta, nada más verle la cara, ya sabes que van a hacer alguna trastada. Pero los dejas, a ver qué hacen, a ver cómo evolucionan. Y al final te hacen la trastada. Aunque tú sabías que lo iban a hacer, eso te va a doler menos. No, porque son tus hijos. Y si alguno hace una trastada y se hace daño, evidentemente te duele. Pero eso no significa que te dé igual. No significa que por saberlo te vaya a doler menos. Pero a veces quieres ver cómo evoluciona. Dios conocía de sobra lo que iba a ocurrir, pero como hijos suyos que somos, le dolió que desobedeciéramos.
que incluso esta línea piadosa, yo creo que esta es la clave del texto, lo que le duele a Dios es que, y hasta la línea piadosa, aquellos que habían recibido las enseñanzas directas de que, oye, Dios nos creó y estábamos con el Edén, y eso le decimos, hasta eso, terminan. Y la prueba de que eso es así es que nos dice que solo Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Y evidentemente eso, a Dios como Padre, le dolió. Y dijo, mira, esto se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar? Hay un versículo clave, y es que Dios dice, no voy a contender con el hombre eternamente porque es carne. ¿Pero qué? Pero serán sus días como 120 años. ¿Qué estaba pasando hasta aquel entonces? Pues que vivían muchos y tenían muchos hijos. Y esta línea impía, como viven muchos y tienen muchos hijos, se ha extendido de una manera por la tierra. Hasta el punto que Dios dice que toda la tierra está llena de violencia. Es la palabra que usa, violencia. ¿Por qué? Por estos derribadores, que eran longevos, que eran impíos y que tenían medios. Y que habían llenado la tierra de violencia. Y dice Dios, hay una manera de acabar con esto. Vamos a cortar sus vidas. No van a vivir ya tantos años, porque vivir tantos años da lugar a que la tierra se llene de violencia. Porque Dios sabe y Dios ve, y dice la palabra, que el pensamiento de ellos es que de continuo, hermano. ¿Vale? Esta expresión la leemos a la ligera, pero es dura. Que los designios del corazón del hombre son de continuo el mal. Y Dios, que ve el corazón del hombre y que pesa los corazones, como hizo con Caín, conocía esto de sobra y dijo, a esto hay que ponerle remedio. Afortunadamente, Dios siempre se vuelve un remanente fiel. Y de esta línea piadosa, a Noé lo enseñó bien Lamec. Y no se equivocó Lamec cuando dijo, nos librará de nuestras cargas. Así que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y dijo, mira Noé, te voy a revelar mis planes. Pero tú y tu familia estaréis a salvo. El remanente fiel que siempre Dios se guarda. Esos que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Siempre hay un remanente fiel que estaba ajeno a esta maldad y a esta violencia que guiaba a todo el mundo. Para mí, esta teoría tiene más sentido. Para mí, ¿vale? Entiendo que haya gente que pueda creer la otra y ojo que podría ser. Pero yo viendo tanto los puntos a favor como los puntos en contra, viendo el contexto histórico y el contexto bíblico inmediato, me parece mucho más lógico pensar en esta mezcla de líneas y que esto diera lugar a la maldad y a la violencia y que por eso precisamente a Dios le dolió, porque vio que incluso la línea piadosa se acabó mezclando y dio lugar a la violencia en la tierra. Pero dentro de toda la violencia y dentro de toda la maldad hubo una oportunidad. Noé y su arca, que si Dios quiere, será lo próximo que veremos en los siguientes estudios. Noé, digo, vamos a dividirlo en varias etapas porque es un pelín largo, pero por lo menos estamos de los antecedentes. ¿Por qué fue necesario esto? ¿Te hace borrar en cuenta nueva? Pues posiblemente por esto. ¿Vale? Porque esta longevidad unida a esta mezcla de líneas dio lugar a la violencia en la tierra. Por mi parte, poco más que añadir, como siempre digo, estudiar la palabra, ¿vale? Poneros en vuestras casas a orar, a pedirle que dé el Espíritu Santo y, oye, si el Espíritu muestra otra cosa diferente, pues contármelo a mí también.